Los eSports podemos definirlos como la parte profesional y competitiva de los videojuegos, y es un sector empresarial que en España cuenta con 5 millones de seguidores y que para 2020 tendrá en Europa una audiencia del 20% de la población mundial y generará unos 2.400 millones de dólares. Pero para tener claro qué son, debemos saber que no todos los videojuegos son considerados eSports, ¿no? De hecho, hay muy pocos que puedan ser considerados como tal. Y algunas de sus características que deben cumplir un videojuego para ser eSport son: deben permitir el enfrentamiento en directo entre 2 o más jugadores, deben tener ligas oficiales con reglas definidas y jugadores profesionales, y los jugadores tienen que competir en igualdad de condiciones y el ganador dependerá de la habilidad de cada uno. Desde una perspectiva de marketing, los eSports son el escenario perfecto para que las marcas fidelicen y publiciten con nuevos formatos sus productos o servicios a un público que pasa hasta 5 horas diarias frente a la pantalla. Los videojuegos son escenarios virtuales donde se puede integrar publicidad en distintos formatos, como puede ser branded content, en las historias que se cuentan en el juego o alrededor del mismo escenario virtual. Pero en el caso de los eSports va más allá, porque se organizan también competiciones en espacios físicos que llenan estadios con miles de personas. Sí es importante diferenciar según el dispositivo, ¿no? Ya que el ordenador es el equipo preferido tanto para jugar, y después también están los smartphones, portátiles y tabletas, ¿no? Pero para cada uno de estos soportes, sobre todo, bueno, en el caso de la parte virtual, hay que pensar en la manera de acercarse a los clientes. Si hablamos de los smartphones o tabletas, juegan un papel más por la movilidad, ¿no? Que poder jugar en aquellos momentos, ¿no? Donde el ordenador obviamente no es posible que te acompañe. Pero en esencia, la manera de llegar a los clientes es la misma, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones que nos dan cada una de las pantallas, lo que puede hacer que algo que tiene un buen impacto y se ve bien en una pantalla grande de un ordenador no sea así en un smartphone. Los eSports no son solo un increíble nicho de negocio, ¿no? Por el potencial nicho de crecimiento, sino también por la oportunidad de acercarse a un público olvidado como es el del sector femenino. Teniendo en cuenta que el 97% de los jugadores de eSports son hombres, no es público masculino, y de media tienen unos 24 años, las marcas deben realizar acciones sobre este público a través de una comunicación bidireccional instantánea. Pero por otro lado, creo que deberían fijarse en ese escaso 3% de mujeres jóvenes a las que igualmente les encantan los juegos en línea. Ellas son sin duda un mercado que crecerá y donde el primero que sea consciente de su potencial y se preocupe por cubrir su demanda ganará la partida. Además, desde el punto de vista de una profesión, los eSports son una nueva manera de ganarse la vida, ¿no? Convertirse en gamer es y será una opción profesional más. De la misma manera que si hoy alguien quiere dedicarse al fútbol, al baloncesto o al tenis, ¿no? También se podrá ser jugador o jugadora profesional de los juegos online. En el caso, por ejemplo, de los jugadores de la Superliga Orange, de League of Legends, se gana alrededor de unos 1.500 euros brutos al mes. Además, hay academias y clubes donde se entrenan y se enseñan las competencias necesarias para dedicarse a ello. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag eSports si crees que este sector abre nuevas oportunidades de marketing para las empresas y de empleo para las personas. Y si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Something out there